Audi bene conditor, nostras preces confletibus. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro caminar cuaresmal nos lleva hacia la Pascua de la resurrección, la Pascua eterna. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento celebraba la Pascua porque lo había mandado el Señor que celebraran ese acontecimiento de haber salido de la esclavitud a la libertad, de haber pasado el Mar Rojo. De ahí viene Pascua, paso. Pasaron de la esclavitud en Egipto a una tierra que el Señor les prometió, tierra que emana leche y miel. Y desde entonces el pueblo celebraba esa Pascua cada año, en la alegría de que era un pueblo dirigido por Dios, un pueblo libre, sin esclavitud de otros pueblos. Pero ese pueblo que se ha ido olvidando de Dios cayó en otras esclavitudes del pecado, de los vicios, cayó en esclavitudes del diablo, porque un vicio es una esclavitud del diablo. Y ya cuando viene Cristo, que es la Pascua eterna, Cristo mismo es la Pascua, Él viene entonces a manifestarse primero como Dios, Redentor, el Mesías, el ungido. Es Cristo. Y ese Cristo nos invita ya no a celebrar una Pascua como en el Antiguo Testamento, donde se mataba un cordero y se compartía con la familia, sino que ahora Él mismo es el cordero. Él se inmola, se entrega por el perdón de los pecados de toda la humanidad. Se entrega una vez para siempre, es decir, que no se renueva o no se vuelve a hacer otro sacrificio, sino que es Él mismo. Pues cada vez que se celebra el santo sacrificio de la misa, porque es un santo sacrificio, no es una cena, no es un banquete, no es una fiesta, es el santo sacrificio de la misa. Estamos de alguna manera conmemorando ese paso de la esclavitud, del pecado, a la Pascua eterna en Cristo. Cristo es el Cordero, el que se inmola. Y como estamos en Cuaresma, estos textos justamente que hemos escuchado, por eso se enfatizan allí. Primero es jueves. Y los textos siempre van a marcar una importancia en el gran jueves, día en el que se instituye la Sagrada Eucaristía, el orden sacerdotal. El viernes, el gran viernes doloroso de la pasión. Y hoy, igual que mañana, vamos a ver en una relación el tema de la resurrección. Es la Pascua eterna, pero en Cristo. Nosotros, ahora en Cristo, bautizados, porque obviamente esto es solamente para los bautizados, miembros de la iglesia, hijos de Dios, porque no todos son hijos de Dios, porque es una herejía, como muchos hoy en el Vaticano dicen que todos son hijos de Dios y que todos van a ir al cielo. Eso no es verdad. Si no está bautizado, difícilmente va a ir al cielo. Y si no se comporta como un hijo de Dios, si no cumple los mandamientos, si no le es fiel a Dios y está en su iglesia cumpliendo la doctrina, cumpliendo los preceptos que el mismo Dios dejó, difícilmente va a ir al cielo. Tal vez va a ser borrado del libro de la vida. Tal vez sí. Porque hoy muchos dicen ser católicos, pero viven como paganos, no como católicos. Viven a la manera de los paganos, en fiestas, en profanaciones, hasta se volvieron con sus palabras blasfemos
ofendiendo a Dios y aprueban herejías. Hoy en la iglesia muchos templos aprueban herejías, ya no adoran a Dios, adoran al hombre, aplauden al sacerdote, aplauden al hombre, reciben la comunión en la mano porque se sienten más cómodos, ni siquiera se arrodillan ante Dios, no adoran a Dios, se arrodillan ante el hombre para otras cosas, ni siquiera se confiesan de rodillas, cometen el pecado y van a pedirle perdón a Dios, pero van a sentarse. Ya no hay acto de penitencia ante Dios, ni siquiera dicen me acuso de, no, viene a contar una historia en la confesión. Y entonces todo eso es una serie de profanaciones donde ya no se le da culto a Dios. Si se va a confesar, arrodíllese porque va a ser un penitente que clama misericordia a Dios. Si vas a recibir a Dios, que también sea de rodillas ante Dios, porque estás adorando a Dios. Es el gran jueves, o hoy es un anticipo de ese gran jueves en el que Cristo instituye la Sagrada Eucaristía y el orden sacerdotal. Cristo deja a sus apóstoles y les dice, ya cuando reciben obviamente el Espíritu Santo, lo que perdonen en esta tierra será perdonado en el cielo. Lo que no se perdone en esta tierra no será perdonado en el cielo. Les da potestad, les da la orden de ahí la ordenación sacerdotal. Pero como hoy es el tema de la resurrección, pues es Cristo el primero en resucitar, y lo decimos en el credo. Es uno de los artículos del credo, profesión de nuestra fe. Creo en la resurrección de los muertos en el pecado. Cristo, el primero que resucitó. Nos lo enseña el catecismo de la Iglesia Católica. Cristo vino, se hizo uno como nosotros, compartió con nosotros todo menos el pecado. El pecado no lo compartió. De hecho, San Pablo, tomando esa tradición que tenía el pueblo de Israel, que decía, maldito todo el que muera en una cruz, pues San Pablo dice, pues Cristo se hizo maldito, se hizo maldición para vencer la maldición, para vencer al que en verdad es maldito, al diablo, rescatar las almas de esa maldición, de esa esclavitud, y llevarlas al cielo. El tema de la resurrección, lo que hoy hace Eliseo, y también lo que hace el mismo Cristo con una viuda que iba a enterrar a su único hijo, viuda, su único hijo y muerto, pues ni esposo ni hijo, desamparada, pues Cristo se compadece de ella, dice el evangelista Lucas, que el Señor movido a compasión le dijo, no llores. ¿Cómo no va a llorar si su hijo se está muriendo? Pero cuando ya obviamente se lo entrega vivo, resucitado, pues obviamente que hay alegría y hay motivo para no llorar, o si ahora llores de alegría, no de tristeza. Pero todo esto es una prefiguración de lo que el mismo Cristo va a hacer. La Virgen María, San José ya se ha muerto, le queda a su hijo Jesucristo y se lo matan. Insisto, es una prefiguración, lo que hace Cristo. Todos estos textos sagrados van a prefigurar lo que el Mesías sufre y su Madre Santísima, María corredentora, por la humanidad, o mejor, por la Iglesia, por los miembros de la Iglesia, los que también sufren, los que también se conmueven justamente para entender que si Cristo se conmueve del otro, se compadece del otro, pues nosotros también tenemos que hacerlo. Y vuelvo y digo, es el tema de la resurrección. Y en ese tema de la resurrección aquí tenemos que pensar en la Pascua eterna. No nos quedamos toda la vida aquí en Cuaresma. Somos peregrinos que vamos hacia el cielo. Y como peregrinos, igual que Cristo, hacemos penitencia, oración, mortificación, ayunos, limosnas, nos compadecemos de. Es que esta mujer
que nos presenta el libro de los Reyes, una mujer de Sunam que va a buscar a Eliseo. Esa mujer, igual que la viuda de Sarepta, a la que Eliseo le pide pan y agua, Elías es el que le pide pan y agua a esta mujer de Sarepta, aquí es Eliseo. Las dos son mujeres muy caritativas. De hecho, ni siquiera son del pueblo de Israel, pero han escuchado hablar de un profeta que se llama Eliseo. Y el Señor, por eso dice, en tiempo de Elías, en Israel hubo una sed, una sequía terrible. Y no fue auxiliado el pueblo de Israel, fue una viuda de Sarepta. No se le acabó el pan, no se le acabó el aceite, tuvo comida, hombre. Porque esa mujer fue generosa. Esta mujer, que tampoco es del pueblo de Israel, va a buscar no a Elías, sino a Eliseo, porque ya Elías se ha ido en un carruaje al cielo, ahora es Eliseo el que está aquí, en el monte Carmelo, y entonces va a buscar al profeta de Dios, y va a pedirle por su hijo también. Insisto, es una prefiguración de Cristo, que, o mejor, de su madre, de María y su hijo, Cristo. Eliseo, después de todo un ritual hasta extraño, que tiene que hacer para que este niño resucite. Algunos dicen que no resucitó, sino que lo reanimó. Bueno, no me voy a adentrar en eso si lo reanimó, lo resucitó, aunque el mismo Eliseo dice que después de que le puso el báculo encima, dice, no ha resucitado el niño. Pero eso lo hizo fue el siervo de Eliseo. Cuando Eliseo entra, él mismo clamándole a Dios y pidiéndole a Dios por ese niño, pues sí lo resucita. Pero el centro aquí es entonces Cristo vivo y resucitado que nos invita a la Pascua eterna, a la resurrección. No nos vamos a quedar todo el tiempo en Cuaresma. No nos quedamos todo el tiempo haciendo ayuno, penitencia, mortificación. Hay que hacerlo. Pero eso tiene un premio, como lo tuvieron estas mujeres, por ser caritativas, por ayudar al prójimo, al otro, y el Señor se compadeció de ellas. Y no eran del pueblo de Israel. Y al final el Señor le envió a la viuda de Sarepta, a Elías, para que le bendijera la harina y el aceite. A esta mujer le permitió que por medio de Eliseo fuera también su hijo resucitado. Otra bendición. Nosotros, si hacemos penitencia, si somos caritativos, tendremos la esperanza de que un día el Señor nos premie. Y lo dice el capítulo 6 de Mateo, texto que mirábamos el miércoles de ceniza al iniciar la Cuaresma, que lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda. Es la generosidad, pero no que los demás se enteren y la aplaudan. Muy bien porque hiciste obras de caridad. Dios que ve en secreto, te lo recompensará. Tu oración también sea en secreto. Tu ayuno sea en secreto. Lávate la cara, dice el evangelista, dice el mismo Cristo, porque es el sermón de la montaña. Cristo allí predicando, y lávate la cara. Que tu ayuno lo note Dios, no los hombres. Que tu limosna la note o la vea Dios, no los hombres. Que tu oración la escuche Dios, no los hombres, no como los fariseos hipócritas que en las plazas, en las esquinas de las plazas gritando, como los protestantes, fariseos hipócritas. En fin, pidámosle al Señor para que nuestra mortificación, nuestro ayuno, nuestra oración, nuestra limosna sirva para un día ir a la Pascua eterna, poder gozar de la plenitud de vida en el cielo, y allá el Señor que ha resucitado también nos resucite y nosotros podamos gozar de ese premio eterno en el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vacant Praetorium. Cor tu regnavi, o Maria.